Bienvenidas y bienvenidos a este tu canal de YouTube, Cristian Díaz Math and Physics. En esta ocasión, mi gente, con el estudio de los triángulos en la asignatura de Geometría y Trigonometría para universidades, escuelas politécnicas y escuelas superiores militares. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 3:13. Muy bien, tenemos aquí ya los ejercicios de triángulos y en la figura me dice que la hipótesis, lo siguiente, que el ángulo BDE es igual a 25 grados, es decir, esta abertura que le voy a poner aquí de color azul, este ángulo mide 25 grados y lo que nos pide hallar, que le voy a poner aquí con color rojo, es cuánto mide este ángulo C. Ahora, cabe recalcar que aquí hay dos flechitas en BA y en ED. Eso significa que AB es paralelo con ED. Y al ser obviamente paralelos, nosotros podemos realizar muchas cuestiones trabajando con los ángulos formados por las paralelas, por ejemplo, con los ángulos correspondientes. Una vez que hemos marcado, ¿sí?, ya establecido la hipótesis y la tesis a donde queremos llegar, procedemos con la demostración, afirmaciones o proposiciones y las razones. La primera es la más fácil, el ángulo BDE es igual a 25 grados por dato o hipótesis. Segundo paso. Al ser ABI paralela con DE, el ángulo que está aquí, que son dos veces la medida del ángulo 1, va a ser igual a esta medida de este ángulo. Y eso es por correspondientes. Dos medidas del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo E. Paso número 2. Por correspondientes, por ser ángulos correspondientes congruentes, y esa congruencia nos lleva a establecer una igualdad. A su vez, el paso número 3, puedo trabajar con la medida del ángulo exterior, con la medida del ángulo E. La medida del ángulo E, el teorema me dice que la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la medida de los ángulos interiores no adyacentes. Aquí estoy señalando el ángulo 1 y 25 grados. Es decir, que la medida del ángulo E es igual a la medida del ángulo 1 más 25 grados. 3. Teorema de la medida del ángulo externo. Bien, vamos a poner así, simplificando, teorema del ángulo exterior o externo. Como cuarto punto, eso nos permite igualar la ecuación 2 con la ecuación 3. Al ser medida del ángulo E igual a medida del ángulo E, yo puedo poner que 2 medidas del ángulo 1 es igual a medida del ángulo 1 más 25 grados. Si una cantidad es igual a una segunda y una segunda igual a una tercera, entonces la primera es igual a la tercera. Estamos aplicando el axioma transitivo, en donde ese nexo constituye la medida del ángulo E. Muy bien, de una vez vamos a despejar este ángulo, medida del ángulo 1, que está a la derecha de igualdad, pasa a la izquierda y se vuelve con signo negativo. Por lo tanto, me queda que medida del ángulo 1 es igual a 25 grados. Claro, sería 2 medidas del ángulo 1 menos medida del ángulo 1, me queda medida del ángulo 1. Muy bien, de una vez que hicimos despeje y términos semejantes, o despejando y realizando términos semejantes. Perfecto. Y por último, ya para definir cuánto vale el ángulo C, nos vamos acá en todo el triángulo ABC, tenemos dos medidas del ángulo 1, vamos poniendo dos medidas del ángulo 1. Si ya este ángulo A me dice que es 90 grados, se trata de un triángulo rectángulo y la suma de esos ángulos agudos, es decir, dos medidas del ángulo 1 más la medida del ángulo C,
eso debe sumar ya 90 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo A ya mide 90 y como en un triángulo la suma de las medidas es 180 grados, me queda que 2 medidas del ángulo 1 más medidas del ángulo C es igual a 180 grados. Ponemos suma de ángulos o suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Como séptimo paso voy a reemplazar el ángulo 1 por 25 grados. 2 por 25, eso me va a dar 50. Aquí pongamos sustitución del paso 5 en el paso 6. Realizamos la operación y de una vez vamos a hacer el despeje. Para terminar este ejercicio, medida del ángulo C es igual a 180. Es igual a 90 grados. Aquí, como habíamos dicho, es igual a 90 grados. No 180, 90 grados, por favor. Todo aquí es 90. Bien, procedemos a realizarlo con el borrador. Tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados. Perfecto, 2 por 25 es 50. Está con signo más, pasa acá con signo menos. Y 90 menos 50 es 40 grados. Por lo tanto, lo que hemos realizado es despejando y operando, ¿no? Ir haciendo todas las operaciones respectivas. Por lo tanto, coincidimos con la respuesta que la medida del ángulo C es igual a 40 grados. De la misma forma que estamos viendo los anteriores vídeos, puedes hacerlo en más pasos, en menos pasos. La idea es que puedas seguir desarrollando y entendiendo de la mejor manera. El segundo ejercicio nos manifiesta lo siguiente. Vamos a bajarle un poquito más por acá. Perfecto. De una vez vamos a bajar el siguiente. Listo. Concentremos en el segundo ejercicio. De acuerdo a la figura me dice que por hipótesis tenemos que el ángulo A vale 50 grados, que el ángulo C es igual a 70 grados, que la medida del ángulo BD es igual a 80 grados. ¿Cuánto vale el ángulo X? Muy bien, voy a poner por acá demostración. Tenemos las afirmaciones o proposiciones y tenemos las razones o justificaciones. Ponemos en la gráfica el ángulo A, me dice que este ángulo A vale 50 grados, que el ángulo C vale 70 grados. Tenemos las aberturas de estos ángulos. Y que la medida del ángulo BD, es este ángulo de acá, vale 80 grados. Y me pregunta cuánto vale la abertura del ángulo X. ¿Cuánto vale esta abertura? Muy bien, entonces primero lo que vamos a encontrar es el ángulo B. Sí, el ángulo B. Primer paso, como siempre les digo, vamos a marcar siempre la o las hipótesis que nosotros tengamos. El ángulo C vale 70 grados y el ángulo BD, que es igual a 80 grados. Razón por hipótesis. 2. Bueno, vamos a hacerlo apresurando los pasos y ponemos que el ángulo B es igual. Si tomamos en cuenta todo el triángulo ABC, la suma de las medidas de sus ángulos interiores tiene que darme 180 grados. Por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a 180 menos la medida del ángulo A, que vale 50, y menos la medida del ángulo C, que vale 70. Por lo tanto, 180 menos 50 y menos 70 me da menos 120, dándome un total de 60 grados. El ángulo B vale 60 grados. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Hemos hecho muchas operaciones. Una de esas es hallar el ángulo que falta dentro de un triángulo cuyas medidas de los ángulos interiores suma
180 grados. Bueno, por lo pronto, pongamos por triángulo ABC es igual a 180 grados. Además de eso, hicimos un despeje y también realizamos términos semejantes. Tú puedes poner todas estas razones en un solo paso, guardando la coherencia respectiva. Pero si tu profesor te pide realizarlo paso por paso, simplemente tienes que hacerlo de esa manera. Muy bien, entonces vamos poniendo acá, ya tenemos que este ángulo vale 60 grados. Y finalmente tenemos la medida del ángulo X. Por lo tanto, el ángulo X más 60 grados más 80 grados, aquí lo voy a poner de forma ordenada y tranquilamente todos los pasos, esto es igual a 180 grados. Suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Muy bien, voy a poner así, ángulos interiores de un triángulo. 4. De una vez vamos a hacer todas las operaciones, de una vez vamos también a despejar. Me queda 180, no se mueve del lado derecho. 60 grados más 80 me da 140. Como está con signo más, pasa al otro lado con signo menos. Y finalmente 180 menos 140, eso me da 40 grados. Por lo tanto, coincidimos con la respuesta, el valor que nosotros encontramos. ¿Qué hemos hecho aquí? Despejar y operar. O despejar y realizar términos semejantes. Como tú quieras ponerlo, las dos cuestiones son válidas. La cuestión es que tú te sepas comunicar de una forma efectiva que nos garantice un buen razonamiento. Ejercicio o problema número 3. Muy bien, tenemos la siguiente figurita. Ponemos demostración, afirmaciones y razones. Mientras yo escriba, anda analizando qué es lo que tienes de datos que podemos marcar en nuestra gráfica que nos ayude a resolver esta situación. Vamos con el primer paso. Este te lo aconsejo que lo hagas rápido, sí, porque lo únicamente que tienes que hacer es copiar para ganarme el puntaje respectivo. Les comento que en algunas universidades no se justifica o sea, con razones, ¿no? En otras sí, por eso es que nosotros tenemos las proposiciones y las razones, pero son muy importantes las razones porque ahí está el asunto primordial tanto de la geometría, la matemática y también de la aritmética. Pero fundamentalmente en nuestro estudio, la geometría. El ángulo C es igual a 50 grados. Perfecto, este ángulo mide 50 grados. El ángulo BDC es igual a 60 grados. El ángulo EAB es igual a 70 grados. Toda esta abertura de acá mide 70 grados. Y el ángulo BAC, que es esta abertura de acá, mide 30 grados. Bueno, entonces adicional, si todo mide 70 y esto mide 30, esta abertura de este ángulo pequeñito de acá va a ser igual a 40 grados. Y perfecto, como aquí tenemos el vértice D, aquí este ángulo que está acá, este ángulo también mide 60 grados opuestos por el vértice, quedándonos finalmente lo que nos pide el ángulo E, que sería restar de 180. 180 menos 40 son 140 y 140 menos 60, por lo tanto el ángulo E va a valer 80 grados. Perfecto, coincidimos con la respuesta. Lo que nosotros pensamos, vamos a escribirlo. Vamos con el paso número 2. Ponemos medida del ángulo ADE es igual a 60 grados
esto lo podemos manifestar por opuestos por el vértice. La primera parte es la hipótesis y de acuerdo a la gráfica, la razón son opuestos por el vértice. No se olviden que opuestos por el vértice son congruentes y al ser congruentes tienen la misma medida. 3. Tenemos que el ángulo X, puedo poner así también, más el ángulo E más 40 grados más 60 grados. Esto nos da como un total de 180 grados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Suma de las medidas de los ángulos interiores. Algunos profesores saben especificar con qué triángulo se está trabajando. Muy bien, entonces vamos a poner de qué triángulo, del triángulo ADE. Perfecto, claro. Finalmente vamos a hacer el despeje, el de 180 grados de la misma manera, 40 más 60, suman 100, pasa acá con negativo, y 180 menos 100 me da un total de 80 grados. Despejando y operando. Yo resumo operando porque obviamente tienes que explicar muchos axiomas, ¿no? Todo lo que está sumando, pasa a restar, términos semejantes y obtener la respuesta. Eso tranquilamente tú lo puedes desglosar haciendo paso a paso y en donde existen universidades más inteligentes, tenientes a ingeniería, tenientes a matemática o fundamentos, tendrías que justificarlo a través de los axiomas. Finalmente tenemos el último ejercicio o problema en cuestión y nos manifiesta lo siguiente. Como hipótesis, medida del ángulo ABC es igual a 100 grados, el ángulo BAC es igual a 60 grados y que nos pide hallar la medida del ángulo FEM. Aquí vamos a agrandar la figura, si me conviene agrandarla, para que veamos las bondades que estamos haciendo en estas demostraciones y que te permita visualizar de forma correcta aquel ángulo que está pequeñito. Tenemos demostración, las proposiciones y las razones o justificaciones. Como primer paso, no te olvides siempre poner la hipótesis. El ángulo ABC es igual a 100, punto y coma, o podemos poner y BAC es igual a 60 grados. Esto por hipótesis. Tenemos el asunto de la hipótesis. Paso número 2. Muy bien, vamos a marcar los datos que tenemos de aquí. ABC me dice que es 100 grados. Perfecto. Todo esto es 100 grados. El ángulo BAC es igual a 60 grados. Tenemos 60 grados por acá. Y ahí 100 más 60 me da 160. Y me va a quedar un sobrante de 20 grados. Todo el ángulo de acá vale 20 grados. Pero como aquí tenemos una bisectriz, este ángulo 1 va a valer 10 grados. Y este ángulo 1 también va a valer 10 grados. La tesis me pide hallar el ángulo FEM, que es este ángulo pequeño que está acá, ¿no? Como esto mide 90 grados, este ángulo también que está acá a la derecha mide 90 grados también. Perfecto, empezamos por favor de la siguiente manera. Voy a trabajar yo con el triángulo ADC. Con el triángulo ADC. Te voy a marcar los vértices con este y con el de acá, ¿no? Con el triángulo ADC. Dentro de ese triángulo ADC, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, dos medidas del ángulo 2 más 60 grados y más 10 grados. Vamos a poner aquí 2 medidas del ángulo 2 más 60 grados y más 10 grados de acá. Esto suma 180 grados. La razón, suma de medidas de los ángulos interiores
de un triángulo. Como tercer punto, vamos a despejar el ángulo 2 directo. 180, 60 más 10 son 70, pasa con menos 70 y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. 180 menos 70 son 110. Esos 110 dividido para 2 me da un total de 55 grados. Muy bien, despejando y operando. Muy bien, por lo tanto aquí voy marcando el ángulo 2. Este ángulo 2 mide 55 grados. Por lo tanto ya puedo hallar este ángulo de aquí que le voy a poner, ¿no es cierto? Puedo simbolizar con el alfabeto griego o con números tranquilamente para ahorrarme muchas letras. Y voy a poner que es el ángulo 3. Por lo tanto tenemos que 55 grados más 60 grados más medida del ángulo 3, eso suman 180 grados. Medida del ángulo 3 va a ser igual a 180 menos 60 más 55, 6 y 5, 11, suman 115 grados y eso me da un total de 65 grados. Por lo tanto, el ángulo 3 ha sido igual a 65 grados. 4 y 5, esto igual suma de medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Y aquí lo mismo, hicimos directamente el respectivo despeje y las respectivas operaciones. Muy bien, entonces, por opuestos por el vértice, fíjate, si este ángulo de aquí mide 65 grados, el de aquí 65 grados, este ángulo va a ser lo mismo, por opuestos por el vértice. Entonces pongamos paso número 6, la medida del ángulo EFM es igual a 65 grados por opuestos por el vértice. Finalmente vamos a trabajar con el triángulo pequeñito, con el triángulo FME, que es aquí el triángulo en cuestión, con todo este triángulo de acá. Y escribimos lo siguiente, que el ángulo FM, vamos a poner aquí cómo trabaja la geometría de Calvache, sin poner medida. Tranquilamente, unos profes lo hacen, otros no, otros libros sí, otros no. No hay ningún problema. El ángulo FME es igual a 180 grados menos 90 que mide un ángulo y menos 65 que mide el otro ángulo. Muy bien, por lo tanto queda 180 menos 90 son 90 y 90 menos 65 me da un total de 25 grados. Nos coincide plenamente con la respuesta que nos da el texto y esto lo hemos hecho, ¿sí? Lo puedo también expresar de esta manera. Medida de un ángulo interior de un triángulo. Perfecto, eso ha sido todo. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Saludos y muchísimas bendiciones.